¿Qué tal amigos? Te doy la bienvenida a este espacio virtual de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar resolviendo derivadas de expresiones algebraicas. Recordamos que tenemos algunas fórmulas básicas para desarrollar dichas derivadas. En este caso vamos a resolver la función y igual a 3ab por x a la 20. Si observamos, al derivar esta expresión 3ab por x a la 20, vamos a emplear primeramente la fórmula número 3, ya que tenemos 3ab que representa a un término constante y tenemos a x elevado a la 20 que representa el término variable. Por lo tanto, y de acuerdo a la fórmula 3, separamos la constante y derivamos únicamente la variable. Entonces tenemos 3ab por derivada de la variable, que sería x elevado a la 20. Ahora bien, vamos a emplear la fórmula número 5, ya que tenemos una variable elevado a un exponente y ese exponente es constante. Por lo tanto, bajamos 3ab y aplicamos b a la n. Si seguimos la fórmula de b a la n, tenemos a n por b a la n menos 1 por la derivada de b, de nuestra variable, que en este caso sería x. Ahora desarrollamos las operaciones. 30ab por 20 me da 60ab. X queda elevado a la 19 y la derivada de x con respecto a sí misma, de acuerdo a la fórmula 2, nos da 1. Entonces el resultado, la derivada de nuestra función sería 60ab por x a la 19. Ahora resolvamos la función y igual a 5x más 3x cuadrada más 5. Recordemos que una de las fórmulas de derivadas nos dice que cuando tenemos una suma o resta de expresiones, debemos derivar cada una de esas expresiones. Por lo tanto, la derivada la vamos a expresar de la siguiente manera. Derivada de 5x más derivada de 3x cuadrada más derivada de 5. Ahora bien, vamos a aplicar la fórmula que corresponda a cada una de estas derivadas. Observamos que tenemos al 5 y que tenemos a x. Vamos a aplicar entonces la fórmula que me permite derivar a una constante que multiplica a una variable. Y esa es la fórmula número 3, que me indica que debo separar la constante y derivar a la variable. Entonces separo el 5 y derivo únicamente a x. Continúo con la siguiente expresión, donde también tengo a un término constante y tengo también a x elevado al cuadrado, que sería mi término variable. Entonces separo la constante, separo el 3 y derivo a x al cuadrado. Y vamos a derivar ahora al 5, pero observamos que el 5 es un término constante. Y la fórmula número 1 me dice que la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de 5 es 0. Continuamos ahora derivando a la x. Y de acuerdo a la fórmula número 2, me dice que la derivada de x con respecto a sí misma es igual a 1. Bajamos este 3 y ahora vamos a derivar a x al cuadrado. Por lo que
empleamos la fórmula número 5. La fórmula 5 es b a la n. Tengo a x que sería la b y a 2 que sería la n. Entonces b a la n me dice que es n por b a la n menos 1 por derivada de b. El 0 pues ya lo ignoramos, no es necesario que lo escribamos. Ahora vamos desarrollando las operaciones. 5 por 1, 5, más 3 por 2, 6 por x elevado a la 1. Y la derivada de x, que como vimos en esta parte, nos da 1. Y entonces tenemos ya el resultado de nuestra derivada. Nuestra derivada es 5 más 6x. Ahora te presento la función y igual a 3 por x a la 9 sextos. Vamos a expresar la derivada de la siguiente manera. Derivada de 3 por x a la 9 sextos, donde observamos que el 3 representa a nuestro término constante y x elevado a la 9 sextos representa nuestro término variable. De acuerdo a la fórmula 3, debemos separar la constante y derivar únicamente a la variable, que sería x a la 9 sextos. Enseguida, identificamos a x como nuestra variable y a 9 sextos como la potencia n, para aplicar la fórmula número 5. Bajamos el término 3 y aplicamos b a la n. La derivada de b a la n me dice que es n, es decir, 9 sextos, por b a la n menos 1. Pero, de una manera muy práctica, en vez de representar el 1, ponemos 6 sextos, dado a que estoy hablando en términos de sextos. Y continúo con la fórmula que me dice derivada de b, y en este caso es la x. Ahora vamos resolviendo las operaciones. 3 por 9 me da 27, hablamos de sextos, por x, y ahora bien decimos 9 sextos menos 6 sextos, me da 3 sextos. Por derivada de x, que de acuerdo a la fórmula número 2, da 1. Ahora observamos nuestra expresión y podemos simplificar porque 27 tiene tercia y el 6 también. La tercia o la tercera de 27 es 9 y la tercia de 6 es 2. De igual manera, 3 sextos podemos simplificarlo. La tercia de 3 es 1 y la tercia de 6 es 2. Ahora tenemos casi el resultado, pero déjame decirte que los resultados normalmente no los expresamos con exponentes fraccionarios, sino que convertimos los exponentes fraccionarios a radicales. Y te presento esta regla donde podemos poner acá raíz cuadrada de x, pero vamos a observar que esto es equivalente a decir x a la m sobre n. Así es que el resultado escrito de aquella manera sería 9 por raíz cuadrada de x a la 1 sobre 2. Obviamente, cuando el exponente es 1, no es necesario escribirlo. Y cuando la raíz es cuadrada, tampoco es necesario escribir el número 2. Por lo tanto, vamos a decir que la derivada de esta función es 9 por raíz cuadrada de x sobre 2. Y ese es el resultado. Resolvamos ahora la función 3 por raíz cuadrada de x. ¿Qué debemos hacer? Recordemos esta regla. Y vamos a expresar entonces nuestra función como 3 por x
elevado a la 1/2. ¿Cuál es la razón? Que x está elevado a la 1 y que se trata de una raíz cuadrada. Una vez que tenemos expresada la función de esta manera, procedemos a derivar 3 por x a la 1/2, donde notamos que el 3 es nuestro término constante y x a la 1/2 es nuestro término variable. Y de acuerdo a la fórmula número 3, vamos a separar la constante y derivar a la variable. Separamos entonces al 3 y derivamos a x a la 1/2. La fórmula que prosigue es la número 5, ya que tenemos un término variable elevado a un exponente que es constante. Bajamos el número 3 y aplicamos ya la fórmula número 5. La fórmula número 5 me dice b a la n es n, es decir, 1/2, que multiplica a b, que es x, a la n menos 1, y en este caso sería 1/2 menos 1. Y como hablamos en términos de medio, podemos expresar ese 1 como 2/2. Y continuamos con la fórmula, que es derivada de b, y en este caso es x. Ahora resolvemos operaciones y multiplicamos 3 por 1, lo cual me da 3/2, por x a la 1/2 menos 2/2. 1 menos 2 me da menos 1 y hablamos en términos de medios. Y la derivada de x es igual a 1. Bien, continuamos ahora observando que x está elevado a un exponente negativo. Y las reglas de exponente me enseñan que si bajo el término x, su exponente cambia de signo y me queda x elevado a la 1/2. Esta regla es importante que la tengas en cuenta, que la conozcas. Cuando tienes un término como numerador y lo bajas como divisor, su exponente va a cambiar de signo. De igual manera, si ese término lo tienes como divisor y lo subes como numerador, su exponente también va a cambiar de signo. Ahora, proseguimos y déjame decirte que los resultados no los vamos a dejar con exponentes fraccionarios. Por lo tanto, y de acuerdo a esta regla, vamos a convertirlo a radical. Se trata entonces de una raíz cuadrada y x está elevado a la 1, que como dijimos en el ejercicio anterior, no es necesario escribirlo y expresamos la derivada de esta función como 3 sobre 2 por raíz cuadrada de x. Y ese es el resultado. Vamos ahora con la función y igual a x cuadrada sobre 26. Debemos identificar primeramente los elementos que tiene la función. Y podemos separar un 26avo que multiplica a x cuadrada. Si lo vemos de esta manera, tenemos entonces nuestro término constante por nuestro término variable. Y al derivar un 26avo por x cuadrada, podemos aplicar la fórmula número 3, que me indica separar la constante y derivar únicamente al término variable. Bien, ahora vamos a aplicar la fórmula número 5 porque tengo la variable elevada a un exponente. Y b a la n me dice n por b a la n menos 1 por derivada de b. Recuerda que es necesario que estas fórmulas nos las aprendamos. Entonces vamos a aplicar b a la n, que es n
por b a la n menos 1 por la derivada de b. Vamos ahora a ir resolviendo esta derivada y x me queda elevado a la 1 y la derivada de x es igual a 1. Por lo tanto, efectuamos las operaciones y la derivada de la función sería 2/26 de x elevado a la 1, que bien podemos simplificar porque 1 tiene mitad y 26 tiene mitad. En este caso sería 1/13 que multiplica x y el 1 como coeficiente lo podemos omitir, entonces el resultado sería x sobre 13. Continuemos ahora con la función y igual a por b al cuadrado sobre x cúbica. Recordemos que podemos separar algunos términos, podemos subir o bajar si es necesario algunos términos. Te recomiendo para este ejercicio expresarlo de la siguiente manera: a por b al cuadrado, y recordarás que en el ejercicio anterior hablábamos de que si un término que está dividiendo lo pasamos como numerador, su exponente va a cambiar de signo. Por lo tanto tenemos ab cuadrada por x a la menos 3. Ahora expresamos la derivada de esta manera y detectamos el tipo de elementos que tenemos. A, b son constantes. Por lo tanto, ab cuadrada es el término constante. Y x elevado a la menos 3 es nuestro término variable. Aplicamos entonces la fórmula 3, donde me indica separar el término constante y derivar el término variable. Entonces tenemos a por b al cuadrado y la derivada de b a la n, que es nuestra fórmula 5, y b a la n me dice n por b a la n menos 1 por la derivada de b, y vamos resolviendo las operaciones. Me queda entonces menos 3x a la menos 4, y la derivada de x con respecto a sí misma, que es la fórmula 2, sabemos ya que me da 1. Entonces multiplicamos ab cuadrada por menos 3, y esto me da menos 3ab cuadrada. Y la x, que tiene exponente negativo, podemos bajarla para que su exponente se convierta en positivo, porque no vamos a ver comúnmente un resultado con un exponente negativo. Se trata siempre de que los exponentes se representen de manera positiva. Por lo tanto, tenemos ya el resultado de nuestra derivada. Resolvamos ahora la función y igual a 1 sobre raíz cuadrada de x. Vamos a hacerlo por partes, respetando las reglas de exponentes y las reglas de radicales que acabamos de comentar en los ejercicios anteriores. Escribimos entonces esta expresión como 1 sobre x elevado a la 1/2. Y también aprendimos que podemos subir el término y que la regla me dice que su exponente va a cambiar de signo. Tenemos entonces 1 por x a la menos 1/2. Podemos ahora expresar en términos de derivadas y decir que vamos a derivar a 1 por x a la menos 1/2. El coeficiente 1 es un término constante y x elevado a la 1/2 negativo es nuestro término variable. Podemos separar la constante, que incluso podríamos omitirla desde acá, porque cuando el coeficiente es 1 no es necesario ponerlo, pero para fines demostrativos de la fórmula lo estamos trabajando y separamos el 1 y me quedo derivando únicamente a x a la menos 1/2.
vamos a emplear nuestra fórmula 5, que es b a la n. Entonces, bajo el término 1 y derivo b a la n, que si ya nos la aprendimos, es n, que sería menos 1/2 por b, que sería x a la menos 1/2 menos 1, que puedo expresarlo como 2/2 para estar hablando todo en términos de medios. Y de acuerdo a la fórmula, continúo derivando a la variable que sería la x. Ahora vamos desarrollando las operaciones. 1 por menos 1/2 sería menos 1/2. Y x, que está elevado a la menos 1/2 menos 2/2, hago las operaciones. Menos 1 menos 2 me da menos 3 y hablamos de medios. Y la derivada de x, de acuerdo a la fórmula 2, es 1. Ahora bien, como dijimos en el ejercicio anterior, vamos a dejar los resultados, pero no con exponentes negativos. Entonces, para que la x cambie su exponente a positivo, tengo que bajarla como divisor. Y entonces me queda menos 1 sobre 2 por x a la 3/2. Ahora bien, vamos a convertir este exponente fraccionario a radical de acuerdo a esta regla. Y entonces el resultado me queda menos 1 sobre 2 por raíz cuadrada, que es lo que me indica el divisor, de x elevado a la 3. Y este es el resultado de la función. Bien, ahora te invito a resolver cada uno de estos ejercicios. Notarás que el grado de dificultad entre un ejercicio y otro va incrementando. Va desde lo más sencillo hasta lo más laborioso, y te invito a que la 9 y la 10 la resuelvas de manera mental, de manera directa, sin tener que hacer cada una de las especificaciones acerca de las fórmulas. Bien, te veo en el siguiente video y gracias por entrar a este espacio virtual de matemáticas.